Bueno, voy a grabar la sesión, si nos importa. Entonces, en primer lugar, como he dicho, agradeceros a todos el que hayáis podido conectarnos en estos momentos tan complicados. Y desde aquí, mi mayor agradecimiento, en principio, al sector sanitario y también a la labor que estáis haciendo vosotros como profesores, como educadores en general, como parte de la comunidad educativa, para dotar de contenidos al centro, a la escuela, al colegio, conectar con vuestro alumnado y también con las familias. Sé que estáis haciendo un esfuerzo grande en estas 3 semanas, flexibilizando vuestro trabajo, adaptando, siendo mucho más nativos digitales que hace unos meses y consiguiendo en un corto periodo de tiempo aquello que probablemente nos hubiese costado en otra época más meses o incluso años. Así que desde aquí mi más enhorabuena, que sigáis haciéndolo, porque yo creo que al menos aquí en España el confinamiento va a durar aproximadamente un mes más y no sabemos si se va a reincorporar el alumnado a las sesiones presenciales del aula, con lo cual nos va a tocar volver a reinventarnos y acabar reinventándonos varias veces. El título que tenemos para el masterclass, para el webinar de hoy, que son los 10 retos del coaching educativo para el siglo XXI, lo que quiere es principalmente hablar del futuro. Esto no quiere decir que hablando del futuro olvidemos el pasado y el presente, no. El pasado y el presente son muy importantes para entender lo que va a suceder en el futuro, pero solo le voy a dedicar unos minutos a ese pasado presente, a que entendáis cómo ha sido la evolución, que muchos de vosotros habéis estado en esa actualización y me habéis ayudado con vuestros consejos, vuestras sugerencias y sobre todo con la generosidad que habéis tenido de aplicar las herramientas de coaching educativo que habéis obtenido en vuestras aulas y haber compartido con la comunidad educativa, en este caso conmigo, para que pudiésemos crear entre todos un contexto de aprendizaje grande, genérico, transformacional, globalizado, porque aquí han participado no solo profesionales de España, de Europa y de otros países, sino también de Latinoamérica, de toda Latinoamérica, con lo cual hemos podido hacer un contexto de aprendizaje muy, muy, muy grande entre todos y esto yo creo que beneficia a la educación y beneficia también al coaching educativo. La mayoría de vosotros ya me conocéis, una breve exposición. Ana Luis, simplemente si puedes desconectar el micro o alguien que lo tenga conectado porque se oye de fondo una pequeña, dijéramos, como un pequeño hilo que impide igual entendernos bien todos. Bien, a partir de aquí intentar mantener siempre los micros cerrados hasta que queráis aportar algo o queráis, dijéramos, preguntar algo o compartir algo con los compañeros. Y así yo creo que irá todo mucho más fluido. Mi nombre, como sabéis todos, es Juan Fernando Bou. Yo soy psicólogo, coach educativo y socio fundador de Bou Consultores, que es una consultora educativa cuyo fin principal es transformar la sociedad a través de la mejora de la calidad del sistema educativo. Me dedico sobre todo a la formación del profesorado, de equipos directivos de toda la comunidad educativa en general y el último libro que publiqué que tiene que ver con el coaching educativo son Herramientas para el aula de Ediciones Aljibe, que en realidad principalmente no es un libro solo mío, sino es un libro en el que han participado muchos profesionales, probablemente algunos de vosotros también, en el que han aplicado esas herramientas al aula y además han tenido a bien permitirme el poder publicarlas en una publicación en formato de libro. Así que gracias a todos y a partir de aquí yo creo que podemos comentar un poquito los objetivos que tenemos para la masterclass de hoy. Los objetivos, como os he dicho, al ser los 10 retos que tenemos para el siglo XXI dentro de la disciplina del coaching educativo, como os he dicho siempre, lo importante ahora es mirar hacia adelante, ¿no? ¿Qué queremos ser como disciplina, como profesionales que nos interesa el coaching educativo, como educadores para este siglo XXI, ¿no? ¿Con qué futuro nos gustaría emprender? ¿Qué camino nos gustaría, a qué camino nos gustaría dirigirnos y qué objetivos, qué metas tendríamos como profesionales y sobre todo como profesionales que amamos el coaching educativo? Para aquí he establecido 10 retos que he dividido en 2 partes. Los primeros 5 retos tienen que ver sobre todo con esos retos personales, profesionales, ¿no? Como particulares, ¿no? Esos retos necesarios para avanzar. Y los últimos 5 retos tienen que ver con la disciplina, con el coaching educativo en sí. Si levantáis la mano,
¿Quieres comentar algo? ¿Que has levantado la mano? Bueno, si alguien en algún momento tiene algo que decir, tiene la posibilidad de levantar la mano y yo le daré paso cuando acabe la explicación, o bien yo seguiré siempre el chat por si tenéis alguna duda que comentar o queréis hacer alguna reflexión al resto de los compañeros, yo lo leeré en voz alta si no tenéis tampoco el micro y a partir de aquí pues contestaré aquella duda, aquella sugerencia o lo comentaremos a nivel de grupo. Dentro de estos objetivos he dicho que se enfocan al futuro, pero es muy importante conocer lo que nos ha traído aquí, primero en el presente para poder encarar de una manera ilusionante, optimista, ese futuro. Como sabéis, la mayoría de vosotros empezamos con el coaching educativo ahora unos 20 años. Yo estaba trabajando en el mundo de los recursos humanos y casi por serendipia encontré un colega que estaba trabajando en Madrid en una consultora de recursos humanos de una empresa multinacional y vino a Valencia a vivir y me comentó que allí ya estaban trabajando con el coaching, en el caso ejecutivo, evidentemente. Me pareció muy interesante para complementar mis estudios de psicología, empecé a leer y me di cuenta que podía ser un complemento ideal a la carrera profesional que estaba llevando en ese momento de recursos humanos, relacionada con las personas. Luego me apunté a un curso corto en Valencia, siguió interesándome y decidí formarme en Madrid. Allí es cuando me di cuenta, estamos hablando del año 2003, 2004 aproximadamente, que me di cuenta que quería establecer una nueva especialidad del coaching, que fuera el coaching educativo, que no existía en ese momento, y la única manera o la única vía que encontré para desarrollarlo fue adaptar todos los conocimientos que me estaban impartiendo relacionados con el coaching ejecutivo al educativo, adaptar todas las herramientas y todos los conocimientos al mundo de la educación. Aquí empecé y definí el coaching educativo con algo diferente a como lo estoy definiendo hoy en día. En aquel momento, el coaching educativo para mí era o estaba establecido de una manera individual, simplemente dotándoles de herramientas, de recursos al profesional de la docencia, en este caso profesor, para que hiciera las clases de otra manera, para que pudiera relacionarse mejor con el aula, con el alumnado, para que incrementara los niveles de motivación, para que descendieran también el nivel de conflictividad y pudiera, por ende, mejorar el rendimiento académico. Pero con el paso del tiempo me di cuenta que el coaching educativo, el mundo educativo, no era individual como había nacido el coaching. El coaching nació hace 40 años de la mano del deporte, de los deportes de alto rendimiento, pero los deportes individuales, el tenis, el golf, por lo tanto estaba diseñado de una manera individual, con lo cual había que cambiar la dinámica de relacionarme con el coaching y la educación. Entendí que una de las evoluciones que tenía que tener el coaching en estos últimos 15 años era el tema de la definición y el partir de una base más sistémica, más holística, más integral, donde no solo por una vez reconociera a la formación o al colectivo del profesorado, sino trabajara también con toda la comunidad educativa, integrara también al alumnado, a las familias, a los equipos directivos y a todo lo que hay alrededor del centro escolar, inspección, fundaciones, asociaciones, la consejería, las distintas consejerías de educación y los ministerios de educación, y también dotarle de un elemento más grupal. En este caso, para mí, en la definición más actual de coaching educativo, es importante entenderlo como una metodología activa del siglo XXI, una metodología realmente que lo que quiere es hacer partícipe al alumnado que sea protagonista de esta educación y que el rol del profesorado cambie siendo un rol más de docente coach, que inspire, que dijéramos, dote de recursos al alumnado, que trabaje en equipo, que sea un coordinador de tareas, que sea un acompañante de lujo, un catalizador para el cambio, pero que sea realmente el alumno de una manera autónoma, responsable, independiente, el que sea capaz de montar su propia estructura de conocimiento con el trabajo de los demás. Una metodología activa que fuera similar a otras metodologías activas que hay en el mercado, en la metodología didáctica, como el aprendizaje cooperativo, como el aprendizaje basado en proyectos, como la Flipped Classroom, como las inteligencias múltiples, como la inteligencia emocional, etcétera, etcétera, etcétera.
Para esto probablemente aún nos queda un camino por compartir, un camino por emprender, ¿no? Estamos ahora de camino para que realmente el coaching educativo pudiera considerarse como una metodología activa precisa, ¿no? Necesitamos algunas cosas más que luego veremos, ¿no? Pero aquí en este punto es donde estamos ahora. Quiero decir, estamos en este presente de entender que el coaching educativo, en primer lugar, yo lo entiendo como una metodología didáctica que a su vez tiene una serie de herramientas que se pueden aplicar en distintas actividades. En distintas actividades que no solo sirven para el profesorado, sino que también sirven para el alumnado, para las familias y para el equipo directivo. Por ejemplo, para el equipo directivo que se está profesionalizando a grandes zancadas en estos últimos 5 años, por ejemplo, para ayudarle a planificar estratégicamente el centro o gestionar el claustro o reducir el número de conflictos dentro del centro escolar o mejorar su capacidad de inteligencia emocional o comunicación, que es realmente las funciones que tiene que tener. Herramientas también de coaching educativo que le sirve al profesorado para la acción tutorial, para mejorar la motivación dentro del aula, para establecer reuniones más eficaces con las familias, para aquellos que son orientadores, orientadoras, que puedan realizar mejor la orientación académica y profesional e incluso herramientas que tenemos de coaching educativo para las familias, para ofrecerles, compartir con ellos recursos emocionales que les permitan una educación mejor de los hijos, con los hijos y las hijas, o una educación de mayor calidad. El coaching educativo, el presente, por lo tanto, del siglo XXI, del 2020, es este. Ahora bien, lo que quiero comentar con vosotros, lo que quiero compartir y que se cree aquí un contexto de comunicación, una metodología, dijéramos, de participación, es ver hacia dónde nos dirigimos. Yo pongo siempre la meta en el 2030 y ahora veremos realmente en qué punto estamos, qué hemos conseguido de esos 10 retos que tenemos entre manos y qué nos falta por conseguir. Si os parece, vamos a aportar ya, vamos a seguir con esos 10 retos que he traído a este webinar de hoy. 10 retos del coaching educativo que, como os he dicho al principio, divido en 2 partes. Los primeros 5 retos nos los aplicamos más a nosotros como comunidad educativa, de una manera más personal y profesional, porque lo que no podemos perder de vista nunca es que el coaching educativo no puede perder la esencia de lo que nace. El coaching educativo nace para establecer un crecimiento personal y profesional en las personas. Es una herramienta de desarrollo personal y tenemos esa esencia siempre hay que tenerla presente. Y intentar también convertirla en una filosofía de trabajo, ¿no? El que nosotros pensemos y actuemos como coaches las 24 horas del día. Sé que eso es muy complicado, eso lo tenemos siempre ahí a mano y lo tenemos que tener siempre presente. Por lo tanto, estos 5 primeros retos, irán destinados a nosotros, a toda la comunidad educativa, y los últimos 5 retos que veremos tendrán que ver con la disciplina en sí del coaching educativo. Vamos a ir ya con el primer reto, estos personales, profesionales. El primer reto, que está nunca estuvo tan presente, a pesar de que es una transparencia que llevo trabajando desde hace tiempo, es el primero que dice: o cambias o te cambian. En esta situación en la que estamos viviendo de pandemia por coronavirus, nunca había tenido tanta trascendencia esta transparencia que llevo utilizando, como os digo, hace bastante tiempo. Realmente es así. Las cosas nos apabullan muchas veces, son inesperadas y tenemos que ser personas flexibles. Fijaros los cambios sociales que han acontecido en siglos. La era agraria, pasamos a la era industrial en muchos siglos y 2 siglos después pasamos a la era del aprendizaje, que yo llamo del aprendizaje, pero que también podríamos haber llamado una era del talento, una era del aprender a aprender, una era de la digitalización, si hablamos del mundo educativo, o una era de la globalización, si hablamos de la sociedad. Pero si os dais cuenta aquí, hay un parámetro muy claro, que a medida que vamos pasando el tiempo, que vamos creciendo como sociedad, los cambios se aminoran. Antes probablemente necesitamos 100 años para un cambio grande, ahora cada 20 o 30 años va a haber un cambio al que nosotros vamos a tener que dar respuesta. Vamos a tener que actuar de una manera flexible, inteligente, evitando creencias muy limitantes, y eso es cosa nuestra, ¿no? Tenemos que estar preparados para ello. De esta manera, es muy importante también conocer las cosas que nos aportan la psicología, que nos aportan las metodologías o los estudios científicos, y concretamente este que veis ahí, que es el ciclo vital del cambio. Este ciclo vital
que es el que obtienen las personas, la respuesta que dan las personas ante situaciones, circunstancias complicadas, desagradables, que no entendíamos, tienen que ver sobre todo con dos, es una figura que tiene que ver con dos variables, la variable tiempo y la variable respuesta emocional. Cuando sucede el cambio, que es la que sucedió en nosotros hace aproximadamente un mes, y se da esa circunstancia, nosotros psicológicamente reaccionamos de la siguiente manera. Inmovilización, miedo, confusión, retraimiento, pensar que va a suceder, esa disociación cognitiva entre no sé qué está pasando y no sé qué va a ser de mi futuro. Nos paralizamos, pero si vamos pasando los días, luego entramos en la etapa de la negación. La etapa de la negación, que pues probablemente, o al menos yo lo he vivido, es cuando nosotros veíamos la pandemia en China, al menos aquí desde España, decíamos, uff, qué lejos nos pilla esto. Esto no es cosa nuestra, ¿no? Y seguíamos funcionando de la misma manera. Cuando nos pilló y cuando la vimos en Italia mucho más cerca, probablemente la veíamos más cerca, pero seguíamos funcionando de la misma manera. Seguíamos negando la realidad. Uf, ahí está Italia, hay miles de kilómetros con respecto a España, no va a llegar aquí tampoco. Pero cuando llega realmente y al final nos tenemos que confinar, nos enfadamos. ¿Por qué nos enfadamos? Nos enfadamos con nosotros mismos, pero nos enfadamos con la en general, con el entorno. Nos enfadamos con el Estado por no haber tomado decisiones antes, nos enfadamos con las instituciones públicas, nos enfadamos con todo el mundo. Tenemos esa sensación de no sé qué ha podido pasar y cómo no me di cuenta de haber tomado posición o de haber tomado respuesta mucho antes. Con el tiempo, este ciclo vital, que ha estado, como he dicho, demostrado científicamente, entramos en el mundo de tristeza. Esa respuesta o ese tono emocional bajo, distante, de frustración, de haber dicho, vaya tela, no voy a poder conseguir los objetivos, mira, fíjate dónde estoy, no sé qué va a ser de mi vida, no sé cómo voy a poder dar las clases ahora de manera virtual, no sé si voy a estar preparado o no. Esa sensación de pérdida, esa falta de energía, afortunadamente, menos mal, esa tristeza sucede muy poquito, es muy poco, casi un porcentaje imperceptible de personas que con tristeza acaban teniendo depresión, afortunadamente. Pero podría ocurrir. Y finalmente, este ciclo vital del cambio acaba en una aceptación. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Por qué es tan importante conocer la información que nos ofrecen otras disciplinas? Porque esta información es vital para ver qué respuesta podemos dar. Si nosotros conocemos realmente cómo funciona un ser humano ante situaciones de emergencia, de catástrofe, podremos mejorar la respuesta. Podremos estar probablemente en una fase de negación menor, en una fase de enfado mucho, con una respuesta emocional menos activa, probablemente incluso comernos alguna fase y no estar en situación de tristeza, sino coger la situación, las riendas de nuestra vida y ser mucho más optimista y buscar ya alternativas y a partir de ahí, dijéramos, obtener una respuesta mucho más adaptada a lo que está sucediendo. Yo creo que entre todos, la percepción que yo tengo, no sé si estaréis de acuerdo conmigo o no, es que nos hemos adaptado muy rápido como sociedad. Yo hablo ahora en el mundo educativo y desde la primera semana yo recibía constantemente llamadas, emails de profesorado que estaban trabajando muy duro para adaptarse al alumnado con herramientas que hasta digitales que hasta ese momento no habían utilizado y centros que ya estaban impartiendo webinars en directo a profesorado, pero también a familias, webinars grabados. De hecho, yo mismo me llamaron de un colegio de ingenieros para impartir un webinar y me dijeron que lo tenía que grabar y yo no había hecho nunca de edición de vídeos y me tocó meterme en un programa de edición que afortunadamente hace año y medio había contratado, que era el Filmora, y con ensayo y error pude no solo grabar un webinar, sino además editarlo. Y editarlo poniendo música, poniendo también un vídeo. Y al final estoy muy orgulloso de lo que hice en aquel momento y de todo lo que hemos hecho cada uno de los que estamos aquí en este webinar en relación a su centro escolar. Bon Valladares, no sé, tienes la mano levantada hace ya un tiempo. ¿Querías comentar algo? ¿Perdona?
¿Querías comentar algo, Bon? No, pues entonces seguimos. Sí, dime, Bon. Sí, Juan Fernando, un gusto conocerte por este medio. Hola, ¿qué Recién tal? Encantado. recién estoy incursionando en el ámbito del coaching educativo y yo soy directivo en una institución educativa acá en el Ecuador, en Guayaquil. Ah, genial, encantado. Y veo que en Sí, Guayaquil lo estáis pasando relativamente difícil, ¿no? Con el complicado, con el tema del coronavirus, ¿no? sí, así es, Juan Fernando. Justamente estamos confinados en nuestros hogares para evitar que la pandemia se siga extendiendo y colaborar con las autoridades, pues no. Ajá, perfecto. Espero que, Ya, espero que pase pronto. y quería Mucho ánimo. hacerte una Dime. pregunta, Juan Fernando. Sí, Yo quisiera, vi en el Facebook la publicación de tu libro. sí. No sé si lo tengas tu libro en virtual para poder yo adquirirlo. Pues no sé cómo me puedes ayudar. Me dices del último libro de herramientas para el aula? Sí, exactamente. No, está en papel. La editorial ha decidido hacerlo en papel, pero si quieres, pásame tu email. Lo digo por no por seguir el webinar. Pásamelo por chat y me pongo en contacto contigo. O si quieres, al finalizar la masterclass, volvemos a comentarlo. ¿Te parece? Ok, muchísimas gracias. Gracias, Juan Fernando. Vale, bien, perfecto, gracias. Estábamos en el tema del cambio, ¿no? Y cómo podemos dar una respuesta más positiva a estas situaciones que probablemente nunca hayamos vivido y que quizás no, quizás sí volvamos a tener más adelante. Otra cosa importante con respecto al cambio de la actitud que nosotros vamos a tener y a qué persona nos gustaría tener al lado en estas situaciones. Quizás ahí veis una tabla también con dos criterios, el grado de implicación y la aceptación del cambio. Y lo más importante, a mí me gustaría estar cerca, si fuera un equipo directivo dentro o formar parte de un departamento o del claustro, a tener personas que fueran apóstoles. Apóstoles, ¿quién se considera un apóstol? Un apóstol es aquel que está implicado en el centro, en la educación que es vocacional y que además acepta el cambio que viene. En este caso puede ser un cambio complicado, complejo, como es esa pandemia que nos hace trabajar de manera diferente, pero puede ser un cambio que decida la dirección o que se decida en el claustro que sea en la aplicación del curso escolar de una metodología diferente, ¿no? Por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos. El apóstol es aquel que tira del carro, es aquel que se sitúa en el medio, ¿no? Que es modelo y referente para los demás, que te anima, ¿no? Que te echa una mano, que te ayuda a superar los obstáculos o los malos momentos en la aplicación de ese cambio. Y quizás, ojalá, la mayoría de compañeros en esa posición. Lo que no me gustaría encontrarme sería a saboteadores. Saboteadores es la persona más tóxica que puede haber dentro de cualquier organizador, que es de cualquier organización, que es aquella persona, aquel profesional que está muy implicado en el centro. No estamos hablando de un mal profesional, pero es una persona muy implicada, pero que ese cambio que se ha establecido no lo acepta. Por ejemplo, puede ser algún profesor con mucha experiencia, con muchas vivencias, con un gran número de años dentro de un centro, pero que está acostumbrado a trabajar de una manera y desde un punto, el curso escolar, se ha decidido entrar en una metodología diferente, ¿no? Puede que él no lo acepte y es una persona saboteador que te pone palos en la rueda, que no te deja avanzar. Por lo tanto, el saboteador probablemente habría que ayudarle de una manera muy emocional a hacerle ver que probablemente por beneficio de toda la comunidad y por beneficio del centro sería conveniente aceptar este cambio. Las otras dos perfiles de profesionales que tenemos, el resignado y el seguidor, no son tan perjudiciales como el saboteador, pero evidentemente, a ser posible, podríamos trabajarlos para que nos ayudaran y nos aportaran mucho más cosas. El resignado podría ser una persona que tuviéramos en el claustro, pero prácticamente ni viéramos que existiera, ni aportara, ni hiciera aportaciones, porque es una persona que ni se implica ni acepta el cambio. Es un cero a la izquierda. Quiero decir, es una persona que jamás está implicado o nunca está implicado o lleva un tiempo que no está implicado, pero que además ese cambio que se ha establecido, él lo niega, dijéramos, a la espalda. Es una persona realmente, el resignado, que no tiene objetivos, que dijéramos, piensa que no puede hacer nada por combatir el futuro o por acercarse a cambiar la realidad. Es una persona
que probablemente le falta ese coraje para coger las riendas de su vida profesional y aportar cosas nuevas. Y el seguidor es una persona que no está implicado en la estructura, el funcionamiento del centro, pero que sí acepta el cambio. Es una persona que probablemente le dé igual el funcionamiento del centro o probablemente no haga aportaciones de día a día del funcionamiento del centro, pero que, dijéramos, se ha establecido cambiar la metodología, un aprendizaje basado en proyectos o un aprendizaje cooperativo, y él lo ha aceptado. Al igual que podría haber aceptado que hubiera un cambio en la estructura organizativa del centro o que se hubiesen cambiado de libros a tablets. Le da igual, realmente es una persona que, debido a esa estructura y a esa posibilidad de pensamiento que tiene, simplemente acepta aquello, pero tampoco se implica. Quizás sea mucho mejor que el resignado, el seguidor, porque es mucho más fácil implicarlo en la estructura, en el funcionamiento del centro. Pero apostemos por personas positivas, adaptativas, flexibles, que tiren del carro como los apóstoles. En este caso, realmente lo importante es, en conclusión, con respecto a este primer reto, es que si cambia nuestro entorno, nuestra sociedad, las expectativas de los alumnos, el funcionamiento social en general de las familias, tenemos que saber adaptarnos, modificar el centro, orientarlo de alguna manera y cambiar nuestra metodología probablemente y adaptarnos a lo que está ocurriendo fuera, sobre todo a lo que más nos preocupa, que es el alumnado en esto, ¿no? A sus expectativas, a sus necesidades para obtener un mayor rendimiento académico. Como decía Albert Einstein, es de locos querer obtener resultados diferentes haciendo más de lo mismo. Aquí el coaching tiene mucho que ver. Realmente nosotros decimos que si queremos obtener unos resultados diferentes de los que estamos haciendo ahora, lo ideal sería actuar o comportarnos o tener una actitud distinta a la que estoy teniendo ahora. Pero muchas veces esto tampoco te hace alcanzar el éxito. No solo cambiando el comportamiento o la actitud hace que tú obtengas resultados diferentes. A veces es, como decimos desde el punto de vista del coaching, es necesario ponerse unas gafas diferentes que te muestren o que te den una interpretación distinta de lo que está sucediendo. Tener un color distinto para interpretar lo que está sucediendo. El coaching educativo, si tiene dos objetivos principales, son estos, ¿no? Que sea capaz de incrementar tu capacidad de conciencia y que seas capaz también de ver la realidad que tú estás viviendo desde distintos puntos de vista, porque esto te va a hacer mucho más rico. Y esto es lo que realmente debemos practicar. En cuanto al segundo reto que tenemos como personas y como profesionales, es poner en solfa estas dos palabras mágicas, una que tenemos a nivel personal profesional, que es el yo más el nosotros, y la segunda que va a tener que ver con el centro, que es el alumnado. Si trabajamos la primera, el yo más el nosotros, lo importante es darnos cuenta, como hemos dicho antes, que para crecer personal y profesionalmente, por una parte tenemos que trabajar el autoanálisis, el tomar conciencia de nosotros, el irnos hacia adentro, el ver quiénes somos, cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras áreas de mejora, cuáles son nuestras fortalezas, en qué entorno socioeconómico nos estamos moviendo, cuál es el centro en el que estoy trabajando, qué filosofía tiene, qué quiero ser de mayor, o sea, cómo me veo dentro de un año, de 2 años, como docente, como profesional o incluso como persona, y a partir de ahí tomar las decisiones. Pero esto que era necesario, suficiente hace unos años, cuando yo acabé la carrera, yo soy del 86-91, a mí en psicología me decían que solo había una cosa fundamental para poder ser mejor persona y mejor profesional, que era el autoanálisis, la toma de conciencia, dijéramos el autoconocimiento, el autoconcepto. Pero desde el punto de vista del coaching hemos integrado algo más, que es la identidad o imagen pública, que es la opinión que tienen los demás sobre mi actuación, mi comportamiento. Yo quiero saber esa opinión. Dijéramos que eso tiene que ver con el feedback. Y el feedback es algo fundamental que deberíamos introducir en las organizaciones. De hecho, ya hay muchos centros, muchos colegios que utilizan ese feedback, esa observación del aula, y se introduce un coach docente dentro de un aula que supervisa, que, dijéramos, observa al docente que está trabajando en el aula y que luego le da feedback, un feedback positivo, evidentemente, un feedback que es un regalo para nosotros, que es una opinión subjetiva que tenemos en relación a cómo está dando clases y que nos puede servir para los profesores que estamos dentro del aula y que estamos siendo observados
para mejorar nuestro desempeño. Y estas dos cosas son fundamentales, tal que sin desarrollo personal y profesional no hay felicidad. Esto ya lo decía Martin Seligman, el creador de la psicología positiva y también de otro concepto muy importante en el mundo de la educación, del aprendizaje, que era la indefensión aprendida. Decía que para alcanzar la felicidad y nunca de importancia, tenemos que hacer todo lo posible para desarrollarnos personal y profesionalmente. Y ahora veremos cómo podemos alcanzar ese bienestar, esa felicidad, que a veces es de momentos, de instantes, pero que probablemente, si nosotros somos capaces de entrenarla, esos momentos, esos instantes serán cada día más recurrentes. La segunda palabra mágica tiene que ver a nivel de centro, de organización, de entidad educativa, que es el alumnado. Tenemos que hacer que el alumnado sea el protagonista de la educación. Como hemos dicho antes, la única manera de hacer protagonista de la educación al alumnado es utilizar metodologías educativas activas. Pero a eso yo le añadiría el uso de competencias digitales y el uso de elementos de gamificación. Para mí, estas tres cosas nos llevan a la excelencia en el aula, nos llevan a la excelencia en relación con el alumnado. Quiere decir que para mí el profesorado es la piedra fundamental, angular, de cualquier sistema educativo. Lo que pasa es que cambia de actividad, cambia de rol, de ser un rol transmisor, de volcar la información que yo tengo en el alumno, a ser un rol coach, un docente coach que simplemente orienta, que simplemente acompaña, que simplemente está con el alumno, que es un cambio, o sea, que emerge ese cambio, pero él no participa directamente, y por lo tanto podemos concluir y tener en cuenta, muy en cuenta, que sin alumnado no hay organización académica y que tenemos todos nosotros tener cultura de servicio al alumnado. Servicio al alumnado quiere decir que nos pongamos como una moqueta que nos pueda pisotear al alumnado. No quiere decir esto. Servicio al alumnado simplemente es detectar cuáles son las necesidades, las expectativas y cubrirlas. Pero también el alumnado en esta función tiene también mucho de responsabilidad. Tiene que ser un alumno maduro, tiene que ser un alumno responsable, tiene que ser un alumno independiente, tiene que ser un alumno que coja también las riendas de su educación, que sea un alumno capaz de trabajar en equipo, de organizar su propia materia, de colaborar con otros alumnos, de pedir orientación al profesor, de hablar en público, que tenga otras competencias más allá de las curriculares. Si tenemos este alumno, que yo creo que lo estamos consiguiendo, poquito a poco, pero lo estamos consiguiendo y probablemente si algo va a cambiar en el mundo educativo de esta pandemia, que yo le llamo ya AC y DC, antes del coronavirus y después del coronavirus, casi como antes de Cristo y después de Cristo, yo creo que si va a cambiar algo en el mundo educativo va a ser la relación entre el profesorado y el alumno, evidentemente la introducción de la tecnología, mucho más de la que ya estaba introducida en la mayoría de centros, sobre todo privados concertados, y también, cómo no, la introducción del teletrabajo en algunas funciones determinadas y las relaciones con las familias. El tercer reto tiene que ver con el optimismo. Necesitamos optimismo siempre, pero sobre todo ahora. Tenemos que pensar, yo ya estoy pensando qué voy a hacer cuando me dejen circular, qué voy a hacer, cómo voy a emprender, qué cosas puedo hacer diferente. Yo tengo una plataforma ahora virtual y quiero mejorarla. Estoy ofreciendo ya a los colegios en directo y grabados, congresos online. O sea, tenemos que reinventarnos de alguna manera. Y de esto sabe mucho, como sabéis, Martin Seligman, que trabaja el concepto de optimismo, que trabaja el concepto de felicidad, de resiliencia. Nunca más que hoy debemos ser resilientes, y que se ha tirado 20 años de manera científica, en laboratorio, intentando buscar la fórmula de la felicidad. Martin Seligman, ya lo conocéis, de la Universidad de Pensilvania, colega, es psicólogo, y desde aquí, con todos los respetos y con la mayor humildad posible, simplemente voy a presentar un método que he sacado de todas las investigaciones científicas de Martin Seligman y que he metido en la coctelera y he intentado crear mi propio método, el método BOWT, de los 7 elementos, de las 7 claves del bienestar. Y desde aquí quiero hacer un homenaje a Martin Seligman, que ha aportado muchísimo al mundo de la psicología, muchísimo al mundo de la actitud, del concepto de wellness, del concepto de bienestar y de la actitud positiva. Por lo tanto, esos 7 elementos del bienestar
comienzan con la misión, luego con el ser, la coherencia, la visión, la pasión, la congruencia y la apertura al mundo. Estos son las 7 claves. Como veis ahí, quiero componer mi propia casa, he querido construir mi edificio, porque el edificio es donde nosotros nos desarrollamos, donde vivimos, donde estamos la mayoría del tiempo, y queremos construir esto desde los cimientos. Y el primer elemento y más clave para conseguir esa ansiada felicidad, ese ansiado bienestar, aunque sea momentáneo, es la misión. No podemos olvidar nunca el concepto de misión. Misión es aquello que nos da la vida. La misión es aquello que nos da energía, que nos da fuerza, que nos da vitalidad. Es la gasolina para el coche. La misión es nuestra propia gasolina y la misión es aquello que nos hace levantarnos por la mañana, que nos da ilusión, que nos da vitalidad para encarar todos los obstáculos y todas las dificultades que vamos a tener a lo largo del día. ¿Qué es esta misión? Es el para qué de las cosas, es algo metafísico, grandilocuente, grande, ¿no? Yo me dedico al mundo de la educación porque mi misión es transformar la sociedad, como os he dicho, a través de la mejora de la calidad del sistema educativo. Y esta misión probablemente forma parte de nosotros a través de 2 conceptos. En las organizaciones, en los coles, hablamos de cultura, para nosotros hablamos de valores. Tenemos que tener claro, tanto uno como otro, qué es esto. El centro tiene que tener claro la cultura, la razón de ser, los valores, la identidad, la filosofía, si es un centro laico, si es cristiano, si no lo es, cómo funciona, qué metodología tiene. Y nosotros tenemos que tener claro la escala de valores que, como sabéis, dijéramos, se inculca en los primeros 10 años de vida, principalmente a través de la familia, pero también tiene una influencia importante el cole y con quienes nos relacionamos dentro del cole. Por lo tanto, esta misión marca lo que somos, por eso está el segundo componente del ser. Este ser, esta actitud, este comportamiento, viene determinado por la misión, por la cultura y por la escala de valores. Y nos transmite una manera de ser distinta en función a qué cultura, a qué valores tengamos. Pero sobre todo, este ser, este comportamiento, nosotros como personas del bienestar. ¿Qué es coherencia? Coherencia a nivel coloquial es hacer aquello que hemos dicho que vamos a hacer o hacer aquello que hemos pensado que vamos a hacer. ¿Por qué es tan importante la coherencia? Porque la coherencia genera transparencia. La persona que me ve, si yo soy coherente, confía en mí. Y la confianza es la clave de las relaciones. No podemos establecer o trazar, diseñar un plan de acción común, un proyecto, si no tenemos confianza entre nosotros. Y eso es coherencia. Si lo definimos de una manera un tanto más técnica, más científica, decimos que la coherencia tiene que ver con que los pensamientos, las emociones y la conducta de una persona, que son las 3 dimensiones que plantea la psicología para los seres humanos, vayan en la misma dirección, tengan el mismo objetivo. Mis pensamientos, mis emociones y conducta van en la misma dirección, soy coherente. Genero transparencia, genero buen rollo en mi ambiente, en mi entorno, y la gente quiere convivir conmigo, quiere estar conmigo, quiere tener proyectos en común, quiere establecer, compartir conmigo, y eso es fundamental. El cuarto componente del bienestar tiene que ver con la visión con V. Visión es importantísimo, igual que las demás, y nosotros, digamos, es una similitud en el coaching de futuro, de objetivos, de metas. ¿Y por qué es tan importante el concepto futuro en coaching? Porque decimos que el futuro determina o condiciona nuestro presente. ¿Qué quiere decir que el futuro determina o condiciona nuestro presente? Que yo hago ahora, actúo, me comporto ahora en función a lo que quiero alcanzar. Por lo tanto, lo primero que marca el coaching es que tengas claro cuáles son tus objetivos, tus metas. Para a partir de aquí, tomar una decisión adecuada que te encamine hacia la consecución del objetivo. Si yo no sé dónde quiero ir, probablemente seré una lagartija sin cabeza. Hoy iré a la derecha, pero mañana puedo ir a izquierda, y mañana al norte y otro al sur. Dijéramos que no, estaré siendo coherente con el camino que debo emprender y con la consecución del objetivo. Y por lo tanto, esto es fundamental. ¿Eso quiere decir que cuando yo construya el futuro no puedo ser, dijéramos, feliz en el presente? Son complementarias. Yo establezco mis futuros, establezco mis objetivos, pero a su vez yo disfruto del presente, del aquí y ahora, del Hakuna Matata. Pero tengo que tener claro, si soy organización, si formo parte directivo de un cuál es el plan estratégico, y si soy una persona, un profesional, cuáles son mis objetivos personales, académicos, familiares, sociales y profesionales. Creo que había levantado a alguien la mano. ¿Quería preguntar a alguien algo?
Bien, el quinto componente de la felicidad o del bienestar tiene que ver con la congruencia. La congruencia muchas veces no lo entendemos bien porque creemos que es parte de la coherencia o es lo mismo. Y son conceptos diferentes. Lo vais a entender porque es un concepto fácil de explicar. Es la unión de dos componentes del bienestar, de la visión y de la visión con V y de la misión con M. Cuando nosotros unimos correctamente esos dos conceptos, estamos siendo. Si yo me trazo objetivo, cualquier objetivo que me trace en mi vida o a nivel profesional, con el valor que lo originó, con la misión. Quiero decir, un centro hace cosas, actúa en función de su cultura, no tendría sentido que un centro cristiano religioso no hiciera cosas relacionadas con la cristiandad y la religiosidad, porque si no, dejaría de ser congruente. Ni yo que trazara un objetivo que tiene que ver con el valor de la familia y no la respetara. Entonces, todo tiene que ser congruente. Y os pongo un ejemplo para que lo entendáis perfectamente. Hace unos años, un colega, un amigo, me llamó porque quiso trabajar sesiones de coaching individual conmigo. Él no era del mundo educativo, era del mundo de la empresa. Y yo le dije que no podía trabajar porque sabéis que a nivel de sesiones individuales de coaching, con los amigos conocidos, con la familia, no podemos trabajar. Voy a presentar a otro coach y me dijo, pero se ve que se lo pensó y al cabo de 15 días me llamó y me dijo, mira, Juanfe, si no trabajas a trabajar, y le llamo. Dije, bueno, mal no le voy a hacer, daño no le voy a hacer, vamos a empezar a trabajar a ver cómo funciona, siempre dejando muy claro que en ese momento del proceso de coaching la amistad se quedaba a un lado. Y lo primero que hacemos los coaches cuando estamos en sesión es preguntarle a la persona qué quiere alcanzar, qué quiere ser, qué objetivo le gustaría alcanzar que por sí mismo no puede alcanzar y en qué le podría ayudar yo. Él me dijo que quería ganar mucho dinero. Esto, evidentemente, un empresario es lícito. Yo ya le puse el símbolo del dólar, quería ganar mucho dinero. Pero la siguiente pregunta que hace un coach ante esa respuesta es ¿para qué quieres ganar mucho dinero? Y esta es la misión. Y él me dijo, visión, dólar, misión, familia. Tenían que ser congruentes. Y él no lo fue. Mira que se lo expliqué, él lo entendió racionalmente, pero emocionalmente no. A lo largo del camino dejó de lado esta congruencia y ganó mucho dinero con la empresa, con la organización que tenía. Pero ¿qué creéis que le pasó? Y me podéis enviar cosas al chat y yo voy leyendo. ¿Qué pensáis que le pasó? Ganó muchísimo dinero con su empresa, con su organización, pero no fue feliz. Porque el problema de estos componentes es que, aunque independientemente no son, digamos, muy complejos, quiero decir, tú puedes dejar de cubrir un componente y poder ser feliz. Todos seamos, que tengamos claro la porque sería una persona perfecta y no la existe, pero sí que es verdad que al ser como personas somos holísticos, somos psicosomáticos, cuando el vaso lo tenemos lleno y simplemente dejamos de ser coherentes o congruentes en alguna parcela de nuestra vida, ese vaso se rebosa y también podemos sufrir de algún tema psicosomático. Normalmente, la mayoría de enfermedades que sufrimos son psicosomáticas y a él le pasó esto, ¿no? No quiero tampoco dar muchos más datos, pero efectivamente dejó a su lado la familia y a partir de aquí su vida empezó a tener un descenso acusado, ¿no? Eso quiere decir que no podía haber optado de otra manera. Quiero decir que cuando tú unes dos conceptos como la visión y la visión, tienen que ser para toda la vida. No, simplemente tienes que darte cuenta y cortar el cordón umbilical y cambiar tus preferencias. Decir, mira, yo ahora en este momento quiero ganar muchísimo dinero y para mi familia no, para mí. Bueno, pues si yo tengo claro esa congruencia, actúo y funciona bien. Entonces, realmente no lo hizo y cometió ese error que le pasó factura a nivel psicosomático. El componente número 6 del bienestar tiene que ver con la pasión. La pasión la define la Real Diccionario Académico. Digamos, esa actitud, esa valentía, esa pulsión, ¿no? Esa, dijéramos, energía que le ponemos
esa actividad, ¿no? En todo lo que hacemos. Y tenemos que tener esa pasión. Cuando nuestros hijos 100% estamos practicando el deporte que nos gusta, jugando algo con los amigos, también tenemos que disfrutar de cada cosa que hacemos, ¿no? Y esto es la pasión. Es fundamental. Fijaros dónde la pongo arriba de la casa, ¿no? Cierra todo el panorama de la casa y tiene que, dijéramos, cubrir todos los demás conceptos. Tenemos que estar imbuidos de pasión en todo lo que hacemos. Una vez que tenemos diseñada, construida nuestra casa, evidentemente tenemos que abrir ventanas al mundo para relacionarnos con los demás y tenemos que tener esa apertura. Entonces, por una parte, fijaros cómo las organizaciones tienen que ser flexibles al cambio, tienen que ser capaces. Tenemos que ser inteligentes emocionalmente. ¿Qué quiere decir inteligentes emocionalmente? Básicamente en algunos factores de esa inteligencia emocional. En la empatía, tenemos que entender lo que sucede alrededor nuestro y aceptarlo. En las habilidades sociales, en el don de gentes, en la capacidad de comunicación, el ser modelo y referente, un buen modelo y referente para los demás, en esa capacidad de establecer ideas, de ser influyente, de tener esa capacidad de influencia. Y todo esto, estos 7 componentes, nos llevará al éxito o al fracaso. Veo que me dicen muchas personas que se está cortando de vez en cuando la comunicación. ¿Es así o a todo el mundo os pasa lo mismo? Sí, Vanessa me dice que sí, Sonia también, María José, Isabel, sí, se corta. Sí, Ramón también. Parece que es algo habitual para todo el mundo y os pido disculpas desde aquí. Yo llevo ya trabajando año y medio en Viu, nunca ha pasado esto, probablemente sea también fruto de la situación que las conexiones no están funcionando. La conferencia va a acabar grabada, por lo tanto también, si queréis, luego os enviaré a todos los participantes, si me dejáis o me enviáis un correo a mi dirección particular, que os la voy a poner aquí en el chat, enviarme un correo simplemente con vuestros correos, aunque la mayoría de vosotros los conozco, enviaré de nuevo toda la a partir de ahí, me enviáis vuestros correos electrónicos o aquellos al menos que estéis interesados en recibir el enlace, el link. Y desde aquí pido disculpas desde la Viu y por mí mismo también de que realmente no está todo. Seguimos. Iraima, envíame a través mejor, en lugar de enviaros yo el correo, enviarme a mí un correo a esa dirección que he puesto diciéndome que queréis recibir de webinar grabado y a partir de aquí yo os envío el link, ¿vale? Y así es mucho más sencillo. Bueno, el cuarto reto es el del éxito, siguiendo un poco lo que estábamos trabajando del éxito o fracaso, que para mí la fórmula del éxito es igual a 2 componentes, aptitud más actitud, pero siempre dándole mucha más importancia a la actitud. Porque realmente lo que nos demanda la sociedad, lo que nos demanda las instituciones, lo que nos demandan los compañeros, las familias. ¿Tener conocimientos técnicos? Claro que sí, eso siempre será necesario, pero probablemente hoy en día no sea suficiente. Aparte, tenemos que tener otras competencias que nosotros resumimos en estas 4 competencias que muchos de vosotros que habéis trabajado conmigo ya conocéis y que no me voy a parar mucho aquí, que es la calibración, la escucha, la comunicación y la intuición. La calibración tiene que ver un poco con esa observación excelente. La escucha y la comunicación para mí son las principales, por encima de las demás, sobre todo la comunicación, pero evidentemente podemos tener unas habilidades comunicativas brutales, pero si no sabemos escuchar, no hacemos nada. Quiero decir, la comunicación es lo más importante, pero es complementaria a la escucha. Necesitamos escuchar bien para comunicarnos de manera eficaz y perfecta. Y luego hemos introducido
hace muy poquito, hará 4 o 5 años, la intuición antes no se introducía dentro de las competencias personales o profesionales porque se pensaba que era algo mágico, que era algo genial. En cierta medida, esto es así. Yo soy más ambientalista, quiero decir, le doy mucho más importancia al ambiente, a la enseñanza, ¿no? Al entorno, al aprendizaje y a las experiencias que he tenido en un 70-30. Y para mí la intuición también lo es y por lo tanto es entrenable. ¿Qué quiere decir entrenable? Que se puede fortalecer, que puedes mejorarla. Y además es un concepto casi científico, porque desde la Harvard Business School nos dicen que el 80% de las decisiones que tomamos a lo largo del día están tomadas por intuición. Por lo tanto, hay que hacerlo y por eso las metemos en las competencias principales. Esto muchos de vosotros también lo conocéis porque lo utilizo mucho en mis formaciones y no podemos pasar de largo en esto que es yo hago. Y es pasión. Y vos decís, no, pero esto es vocación. Y yo os digo, no, para mí la vocación es otra. No es lo que hago, sino hacer lo que a mí me gustaría hacer o lo que yo cuando era más joven, cuando era adolescente o preadolescente, pensé que me a ello. Quiero decir, si yo cuando tenía 14, 15 años quise ser maestro y ahora estoy siéndolo, estoy trabajando en algo vocacional, soy vocacional. O cuando yo pensé ser abogado y estoy siendo abogado. O pensé dedicarme a ser... Esa es vocación. Pero la vocación está sobrevalorada. Fijaros en un estudio que ha hecho la Universidad Carlos III de Madrid hace año y medio sobre la vocación en España. ¿Y qué porcentaje creéis que hay de vocación en los trabajadores de aquí de España? Ponedme un porcentaje que creáis ahí en el chat. Ponedmelo y veréis. ¿Qué porcentaje es? Es un porcentaje, ya os digo, muy bajo. 30, muy en el mundo educativo yo creo que el porcentaje de vocación se incrementa, pero estamos hablando de toda la población de trabajadores españoles. Estáis muchos de algunos acercándoos, el 6%. O sea, solo hay en España 6 de cada 100 trabajadores que están trabajando en aquello que cuando eran... ¿Esto quiere decir que el 94% restante está sufriendo? No, no, que va. ¿Por qué? Porque somos seres adaptativos y la gente, aunque esté haciendo cosas que nunca pensó ni quiso hacer, se adapta, le coge cariño, le coge gusto. Esto es realmente lo que tenemos que hacer, cogerle gusto, pasión a lo que hacemos. Ahora bien, en el mundo de la educación es diferente. Yo creo que son mayores, sobre todo si hablamos de infantil y primaria. Si subimos en la cadena de nivel académico, probablemente las vocaciones van disminuyendo, sobre todo en secundaria y bachiller, y aquí probablemente voy a generar debate y muchos de vosotros no vais a estar de acuerdo conmigo. Pero eso no quita para que haya muchísimos profesionales, muy buenos profesionales de secundaria, profesores de económicas que son economistas o que son matemáticos, que son ingenieros, que nunca pensaron dedicarse a la educación y que ahora están haciendo un trabajo excelente. Yo les digo esto, cogerle gusto, cogerle cariño y si veis que no es vuestra profesión, ya sé que es muy difícil decirlo y que es muy difícil tomar una decisión tan drástica, pero se tendrán que dejar la profesión. En beneficio propio y en beneficio también de sus compañeros y del alumnado. Porque si no, ellos van a sufrir y van a asumir trastornos que no tendrían desempeñando otra función. Recordar que la profesión del docente es la profesión en el mundo con mayores índices de depresión y ansiedad. No digo por esto, no estemos cogiendo cariño ni seamos vocacionales, porque también hay otros criterios que afectan, como por ejemplo la burocracia, la presión, el estar día a día dando la talla, ¿no? Dando el callo, las reuniones con las familias, la inspección, todo lo que hemos dicho, pero influye mucho eso que estamos haciendo. Por lo tanto, hay que estar muy pendientes a esto. Y luego ya voy hemos dicho, aunque probablemente nos vayamos a la hora y cuarto, este quinto reto personal y profesional tiene que ver con los recursos del coaching educativo.
Veis aquí una tabla donde están las áreas de mejora y las fortalezas. Nuestro rol como coach educativo, aquellos que os queráis dedicar a esto, es intentar pasar de lo naranja, del área de mejora a la fortaleza. Pero no solo pasar nosotros, que tenemos que hacer un trabajo íntegro de desarrollo personal, sino ayudar a los demás a que pasen a esa fortaleza. Del resentimiento a la comunicación eficaz. ¿Qué es el resentimiento? El resentimiento, si os dais cuenta, está formado por dos palabras. Resentimiento, resentir, volver a sentir cuando me sucedió o cuando tuve un contacto con una persona desagradable. Y tiempo después aún vuelvo a tener ese sentimiento negativo cuando recuerdo esa situación o cuando veo a la persona. Lo peor que puede ocurrir en una persona, que puede tener una persona, porque es un cáncer dentro de la persona y tenemos que erradicarlo cuanto antes. Nosotros decimos, desde el punto de vista del coaching, que el resentimiento es la emoción del esclavo. No porque los esclavos estén resentidos, sino porque el que está en el resentimiento está en la esclavitud. Tengo un umbilical, he perdido el norte. Por lo tanto, tengo que cortar ese cordón umbilical, tengo que parar el resentimiento y la única manera fácil, sencilla de parar el resentimiento es el diálogo. ¿El diálogo con quién? Con la persona que me lo ha producido. Esa comunicación eficaz. Tener en cuenta que la comunicación es la causa principal de los conflictos dentro de una organización, de cualquier organización. El 90% de los conflictos de una organización se producen por una comunicación ineficaz. La queja tampoco es nada gusto de ningún plato en ninguna organización. Cuando nos quejamos, lo único que queremos es que el entorno, que el equipo se divida entre los que van a favor mío y los que van en contra. Eso es también un quiste grande que yo tengo que cortar y que para evitar este quiste y cortar este quiste o extirpar este quiste, la única manera que puedo hacerlo, cuando yo me quejo a cualquier persona. En cambio, yo tengo que pasar a una reclamación productiva. La diferencia entre la queja y la reclamación productiva es esta, que yo reclamo aquella persona, aquella entidad que me puede resarcir en aquello que haya sucedido de manera negativa. Por ejemplo, yo voy a un concierto y se cancela el concierto, yo puedo estar quejándome con la persona que tengo al lado mía, con mi colega, mi amigo, mi amiga, y eso es una queja y eso no produce nada, quiero decir, no te lleva a ninguna resolución. En cambio, tengo que reclamar en taquillas o a la entidad organizadora para que me devuelvan el dinero. Y esta es la diferencia entre queja y reclamación. Ahora bien, nosotros también como profesionales, como personas, tenemos mucha culpa, mucha responsabilidad en la comunicación con los demás. Podemos escuchar para la queja o no escuchar para la queja. Escuchamos para la queja cuando me viene un compañero y me dice, ¿tú has visto lo que me ha hecho el director? Y tú sigues y lo fomenta. Ah, pues sí, no me digas, ¿te ha hecho esto? A mí el otro día me hizo tal, tal, tal. Esto es hacer la queja más grande. ¿Cómo deberíamos actuar para no escuchar para la queja? Tenemos que bien, no me las comenta, yo voy a hacer lo que sea, pero a mí esto no. O bien reconducirlo, es decir, oye, ¿por qué no lo hablas eso con el director? Sé que es muy complicado, me dice Irama también, poder saber usar el feedback para reconducir esa queja. Hay muchas opciones, pero tenemos que ser inteligentes también a la hora de que no nos manipulen. El tercer rol que tenemos que ejecutar es el no hacer, dejar de no hacer y hacer, incluso en estos momentos. Sé que es difícil, estamos acostumbrados a estar en nuestra zona de confort y las decisiones, pero tenemos que ser valientes en sobre todo situaciones desagradables, difíciles. Pero hay que tomar decisiones que no hacer nada. Y la pregunta clave de coach es, ¿para qué no estás actuando? ¿Qué te impide actuar? O bien, ¿cuáles son los beneficios, costes que tienes de no estar actuando? Para incitarle a la acción. Es mejor actuar que no actuar. Para eso, realmente lo que queremos pasar es de víctima a responsable. Víctima y responsable son dos palabras totalmente diferenciadas, donde víctima es una persona que todo lo atañe a lo que ocurre fuera, todo es causa de su entorno, él llega tarde a clase, un alumno, porque ha habido mucho tráfico, o porque ha empezado a llover, o porque el despertador no ha sonado, y esto tenemos que intentar pasarlo a que sea responsable. La responsabilidad es una palabra muy bonita en coaching, que es la suma de dos palabras. La
para responder, la habilidad para tomar decisiones, para hacer elecciones entre distintas alternativas que tenemos. Y para eso necesitamos personas autónomas, responsables, maduras, con sentido común, que no le echen la culpa de las cosas que le pasan a los demás. Aquí tengo que hablar muy brevemente del principio 90-10 de Stephen Covey, del autor de los 7 principios de la gente altamente efectiva, que decían que de todo lo que nos pasa en nuestro entorno, de todas las situaciones que vivimos y de todas las circunstancias, solo hay un 10% de cosas que no podemos dar respuesta. El 90% restante estamos preparados para actuar, estamos preparados para dar respuesta, para solucionarlas. Por lo tanto, seamos responsables, porque si no, acabaremos siendo resignados, como veíamos antes, sin capacidad para transformar el futuro. Y esto es lo peor que podemos ser. El resignado al final acaba siendo un deprimido de la sociedad y no queremos a nadie con capacidad pasiva para actuar. Tenemos que tener ambición, una serena ambición, para alcanzar nuestros objetivos. Para tener estos objetivos, claro, reemplazamos la actitud que implica no hacer nada por otra que implica o que reconoce una posibilidad de acción. Y ahora vamos a entrar en los últimos 5 retos, que va a ser mucho más corto que los anteriores, pero para mí mucho más importante, ¿no? Porque ahora vamos a hablar no solo de los retos que tenemos como personas y como profesionales, sino, a su vez, de los retos que tiene la disciplina del coaching educativo. O unos 15 más, 15 plus, y ahora queremos andar 20 más. Para mí, se trazan los objetivos en el 2030. Lo primero, para mí, y quizás más importante, o una de las cosas más importantes, es que tenemos que definir el perfil profesional del coach educativo. Tenemos que profesionalizar de una vez por todas la disciplina, nuestro hacer. ¿Para qué? Para evitar el intrusismo profesional y para que se nos tenga más en cuenta. Todo partiría, evidentemente, de certificaciones institucionales, de que los ministerios de educación, evidentemente, nos contemplaran como una nueva disciplina, que aún no ocurre, ¿no? Pero hasta que eso ocurra, para mí un coach educativo, el que quiere ser coach educativo, tiene que, cubrir o trazarse un camino profesional. En esto voy a generar debate, ya lo sé, pero dijéramos, lo doy por bien empleado y cada uno de nosotros puede tener una idea tan buena y tan válida como la que yo voy a exponer, ¿no? Para mí, para ser coach educativo, el primer camino, y quizás el camino más lógico, sería, en primer lugar, tener una formación humanística de base. Aquí lo que me refiero es tener una licenciatura o un grado relacionado con el mundo humanístico, psicología, psicopedagogía, filosofía e incluso algunas relacionadas con la medicina, psiquiatría, porque tienen un conocimiento extenso del ser humano, del cerebro, de la neurociencia, etcétera, de la biología incluso también. Este primer paso, esta primera fase, habría que complementarla con una formación muy, muy grande en coaching educativo, no una formación de fin de semana de 3 horas, de 4 horas, sino el programa más potente que podamos armar, que quizás aún no exista en el mercado, pero un programa con un buen contenido, con un buen cuadro de profesores y, a ser posible, certificado por una institución académica potente. En este caso, para mí, sería una universidad o, a ser posible, y esto sería en el Ministerio. Pero era un máster de posgrado. Con esta formación probablemente podríamos complementar muy bien nuestra primera formación humanística y quizás nos quedaría solo la tercera fase, que es el escenario de, una vez ya somos coaches educativos, practicar, practicar, practicar y practicar y nunca dejar de formarnos. El segundo camino para llegar a ser coach educativo, que dijéramos, lo integré luego y que probablemente también va a generar debate, pero muchos de vosotros vais a estar de acuerdo, es, sí, experiencia en el sector, ahora va en esto. El segundo, para mí la experiencia en el sector educativo, Claudia, es fundamental, sí. Y yo creo que incluso habría que integrarla en el primer camino, tiene razón. Y lo voy a... y probablemente voy a cambiar la orientación. El segundo camino es aquellos profesionales. Hablo, por ejemplo, de matemáticos, ingenieros, no sé, músicos, filólogos que
que a su vez no tienen esta formación humanística, pero como decía Claudia, sí que tienen experiencia en el sector educativo. Para mí, como mínimo, 5 años de experiencia en el sector educativo, o sea, 5 años desempeñando su función como educadores, docentes, orientadores, jefes de estudio, jefes de departamento, me da igual. ¿Por qué? Porque quizás no tuvieran esa formación humanística de base, no tuvieran esa licenciatura, pero en esos 5 años probablemente sí que es verdad que habían recibido mucha formación externa que le dan los innovadoras o activas, en temas de mindfulness, en temas de desarrollo personal y profesional. Para mí suficiente. Y acabar con esa formación en coaching educativo cuando por una universidad o una institución académica de prestigio, o por bien una fundación, o una consultora educativa de prestigio, etcétera, 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 para luego practicar, practicar, practicar y nunca dejar de formarse. Pero así definiríamos un poquito el perfil del profesional del coaching educativo. El segundo reto que tenemos por delante es introducir la disciplina en entornos académicos e institucionales. Esto yo creo que ya lo estamos haciendo. Yo diría que ya tenemos este reto conseguido a un 50%. ¿Por qué? Porque la mayoría de universidades públicas privadas que se precien hoy en día tienen un programa de posgrado relacionado con el coaching. Con el coaching educativo o bien con el coaching ejecutivo, pero ya suena el coaching dentro de las universidades. Y esto es fundamental. Pero ya no solo las universidades, con programas de máster propios oficiales, sino también centros que no son universitarios, también tienen programas relacionados con el coaching educativo. De hecho, os puedo comentar una experiencia de un alumno que se formó conmigo, que daba clases en el Conservatorio de Música de Valencia, de España, y me dijo que dentro del programa curricular tenían los alumnos una asignatura opcional, que me quedé alucinado, que era coaching para docentes. Con lo cual a mí esto me agradó muchísimo, porque ya no solo en posgrado, ya estábamos en el grado. Es verdad que no era una asignatura, o sea, curricular dentro del currículum, era una optativa, pero para mí es fundamental esto. Pero ya no solo esto, los colegios profesionales. Mi colegio profesional, el Colegio de Psicólogos de la Comunidad Valenciana, desde hace ya mucho tiempo, 6 o 7 años, ha aceptado la figura del coach, y no solo ha aceptado la figura del coach, sino que además tiene formación de psicólogo especialista en coaching, de PEC. De hecho, ahora estamos acabando la 4ª edición. Pero incluso puedo deciros más. La Consejería de Educación de aquí de Valencia, dependiente del Ministerio de Educación, desde hace más de 3 años tiene un programa que se llama Programa HOP, un programa dedicado a los preadolescentes, adolescentes que no han podido, que han abandonado su trayectoria académica, o sea, que se han dejado el colegio, que han dejado el instituto o la formación profesional y no están haciendo nada, ni están trabajando, ni están estudiando, que les ofrece un programa de reinserción académica y profesional, y en el pliego de condiciones la Consejería de Educación, en este caso a través del IVAG, que es el Instituto Valenciano de la Juventud aquí en Valencia, habla de monitores coaches. O sea, los monitores que trabajan con esos adolescentes son coaches también. Y eso es concepto que maneja ya la institución municipal. Y para nosotros esto es muy, muy importante. Pero dicho todo esto, lo más importante, y ya voy acabando, os lo aseguro, y perdonar un poco por haberme pasado de este tiempo, y luego ya, si queréis, entramos en el debate, en las preguntas que queráis. Lo que necesitamos ya urgente, porque si no, no podremos avanzar más, es en crear un método científico. Necesitamos de base científica. Y aquí os voy a pedir ayuda. ¿En qué sentido? Cualquiera de vosotros que creáis que podáis aportar algo a esto, a la creación de método científico, que se ponga en contacto conmigo, con la Universidad VIU, y a ver si entre todos podemos armar una estructura científica para el coaching. Necesitamos urgentemente esto. ¿Y quiénes son imprescindibles para elaborar un método científico? La universidad principalmente, los investigadores, la gente de laboratorio, que cree grupos experimentales, grupos control, y que todas las herramientas que nosotros sabemos que funcionan de manera empírica en los centros, todas las herramientas de coaching educativo, las pasen por el laboratorio. De la mano siempre, de la opinión siempre de la comunidad educativa. Pero lo necesitamos ya urgente. Así que poneros a pensar
y os voy a ayudar en todo lo posible si queréis que emprendamos este camino, que va a ser el más difícil que tenemos por emprender. El cuarto, que es el análisis de las mejores prácticas. Yo creo que estamos pecando un poco de esto, pero ya lo estamos alcanzando, yo diría que en un 40%. El análisis de las mejores prácticas no es más que poner a disposición de los demás, o sea, establecer sinergias y exportar y dar a conocer todo lo que yo estoy haciendo en el aula. Porque muchas veces hago proyectos muy interesantes en el aula que casi no conocen mis compañeros de colegio y que podrían ser útiles para otros departamentos o para otros compañeros de otros colegios. Por lo tanto, tenemos que dar visibilidad a lo que hacemos. Esto viene un poco de la palabra inglesa benchmarking, que están utilizando las empresas desde hace ya muchísimos años, que no es más que compartir cosas o ver qué está haciendo la competencia para yo adaptarla a mi situación, mejorar los procesos y obtener más calidad. ¿Cómo lo podemos hacer esto de las mejores prácticas? Pues de una reunión a través de seminarios, de charlas, de coloquios, de congresos, yo qué sé, de comunicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. A través de las redes sociales, esto es muy importante, pero tenemos que tener visibilidad y esto es fundamental. Y la última es ayudar en la profesionalización de los equipos directivos. Este es un objetivo que yo creo que ya tenemos casi conseguido al 50%, en un porcentaje más elevado también en la privada concertada que en la pública, pero en un porcentaje ya en ambos con la conciencia de que saben que tienen que hacer cosas diferentes, que el rol de un director de centro o del equipo directivo de un centro ha cambiado desde hace 5 o 6 años. Ya no es un profesor que actúa con cargo administrativo como director, sino que tiene que ser un director profesional, porque tiene que tomar decisiones importantes como planes estratégicos, marcos institucionales, relaciones con otras entidades, y por eso tiene que estar bien formado en temas relacionados con el liderazgo, planificación de centro, temas financieros, gestión de personas, manejo de reuniones, inteligencia emocional, y yo creo que en esto ya se están poniendo las pilas desde hace ya 4 o 5 años. Por lo tanto, objetivo conseguido. Y para finalizar, no tenemos que perder de vista que somos un equipo, nunca. Los que nos dedicamos a esto, formamos parte de la comunidad educativa, pero además los que queremos ser coaches o somos coaches educativos, somos un equipo de intracomunidad educativa, que tenemos que ayudarnos los unos a los otros, que no debemos nunca dejar de formarnos, que debemos aplicar nuestro código deontológico, código ético, porque esto nos dará mucha más fuerza, buscar siempre la calidad del sistema educativo y finalmente ayudarnos, pero ayudar también la imagen como profesionales para que cuando actuemos, realicemos un proyecto en un centro, el centro esté cómodo con nosotros, esté agradecido, sepa que hayamos hecho una buena acción y quiera repetir con nosotros o con otros profesionales del mundo del coaching educativo. Y cuidar la imagen, como no, de la disciplina. Así que os doy las gracias. Me he pasado un poquito del tiempo, quería que fuera 1 hora de duración y ahora ya me pongo a vuestra disposición. Yo no tengo prisa, sé que tenemos cosas a hacer y más en esta época de confinamiento, que todos tenemos familia, tenemos que probablemente cuidar a nuestros hijos o nuestras hijas. Os entiendo perfectamente ahora si os desconectáis. Yo, como os he dicho, compartiré con vosotros la grabación de este webinar para que podáis oírlo las veces que queráis y a partir de ahí os doy la palabra para que alguna duda que queráis o simplemente ya una duda, una curiosidad o compartir alguna experiencia con los compañeros que están aquí hoy, pues es vuestro momento. Bueno, pues viendo que no hay preguntas, que no hay dudas, a partir de aquí, muchas gracias a todos vosotros. Veo caras, bueno, más que caras, nombres muy conocidos. Desde aquí un fuerte abrazo y muchas gracias por participar. La semana que viene, el miércoles de la semana que viene, también a través de la View, realizaré una videoconferencia, un masterclass con el título del liderazgo educativo y a partir de aquí, pues bueno, también contaré con vuestra presencia, yo os enviaré información y muchas gracias desde aquí, desde Valencia, desde España,
a todos los que os habéis conectado aquí en España y también a los que os habéis conectado en Latinoamérica. Gracias por todo y fuerza y adelante.